Bienvenidos a Economía. En Argentina se dio a conocer hoy el dato de inflación del mes de julio, que se ubicó en un 4% mensual. Si bien se trata de un valor muy elevado, no solo es la cifra más baja del 2024, sino también la de los últimos 30 meses. La economía argentina se debate así entre una profunda recesión de la que algunos sectores empiezan a salir y el retroceso de la inflación, mandato por el que fue votado Javier Milei en noviembre de 2023. Una inflación de 4% en el mes de julio. La pérdida del poder adquisitivo del peso argentino en 30 días es equiparable a la inflación anual de casi todos los países de la región. Para los argentinos, la inflación es un drama con el que conviven hace décadas. Terrible, es increíble que cada vez uno intenta sostener un nivel de vida y no, y te caes. Estoy cansado y que hay una cuestión totalmente distinta a la que hemos visto hasta ahora, es indudable. Puede ser, es muy esperanzador. Ahora, de ahí a que sea un término que se cumpla, hay una diferencia bastante importante. Pero el presidente Milei tiene otra mirada. Y a la inflación le estamos ganando, quédense tranquilo. Un gobierno que asumió en diciembre de 2023 con el mandato de terminar con la inflación, recibió un dato escalofriante. La inflación de diciembre alcanzaba el 25,5% en apenas 30 días. Convencido de que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, provocado por una oferta de moneda que excede a la demanda, el Banco Central se encomendó la tarea de cerrar todos los grifos de emisión monetaria. Primero, dejando de financiar al Tesoro con emisión de moneda, algo que en 2023 había generado una emisión de 50 billones de pesos, o alrededor de 50.000 millones de dólares. Luego, transfiriendo al Tesoro toda la deuda que el Banco Central tenía con los bancos comerciales, para no tener que pagar intereses emitiendo moneda. En menos de 6 meses no solo logramos el equilibrio financiero en el Tesoro, sino que también tenemos prácticamente terminado el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Finalmente, el Banco Central decidió recomprar todos los pesos que emite para adquirir las divisas generadas en el mercado de exportación. La cantidad de pesos en circulación, en términos del producto, se redujo en un 75%. El gobierno cree que la forma de exterminar la inflación es hacer que el peso sea un bien escaso y, por lo tanto, valorado. Pero el tremendo ajuste ha provocado un derrumbe en la economía, que según la CEPAL será en 2024 la de peor desempeño en la región. Aunque algunos datos muestran que habría encontrado un piso y la recuperación podría estar comenzando. Algo que los argentinos esperan, mientras conviven con un mal conocido, la inflación. Y para saber más sobre este dato de inflación argentina, conectamos ahora con el periodista Alejandro Rebosio en Buenos Aires. Saludos. La inflación continúa a la baja, pero todavía está en niveles elevados. ¿Está la población empezando a percibir una cierta estabilidad de precios en algunos productos o servicios? ¿O aún la sensación es que la inflación agobia? En algunos casos sí están empezando a percibir lo que están reflejando las estadísticas, que por ejemplo en algunos alimentos, en algunos productos en los supermercados hay rebajas de precios que para la población son inéditas después de tantos años de subidas de precios. Pero, por ejemplo, hay otros precios de la economía que suben, por ejemplo, lo que son las tarifas de la electricidad, la tarifa del gas, la tarifa del transporte público, están teniendo grandes aumentos. Así que entre algunos precios suben mucho, como las tarifas, otros se empiezan a moderar las subas y otros incluso bajan, y bajan por la recesión, por la caída de ventas. Al mismo tiempo los salarios empiezan a recuperarse, sobre todo porque la inflación ya no es tan alta como en los meses iniciales del gobierno de Milei. Sin embargo, todavía, si uno mira desde diciembre hasta aquí, o sea, los meses de gobierno de Milei, todavía no se han recuperado los salarios del primer salto inflacionario de esta administración. Alejandro, ayer la CEPAL informaba que Argentina será el país que más se contraiga en 2024, de la región, obviamente, de Latinoamérica, pero hay datos que muestran ya un rebote de la economía. ¿Cuáles son los sectores que se están empezando a recuperar?
Hay un sector que impulsó en el segundo trimestre, que es el campo, porque el año pasado se había registrado una sequía histórica y este año se recuperó la cosecha de los dos principales cultivos de Argentina, la soja y el maíz. Sin embargo, todavía los agricultores no están liquidando, no están vendiendo todavía esa cosecha al extranjero, no la están exportando porque consideran que el tipo de cambio no es tan atractivo. Por eso, en parte lo exportaron y en otra parte la están guardando en los llamados silobolsas, en bolsas de plástico que funcionan como silos en los campos. Otros sectores que están empezando a crecer son los que están favoreciéndose con la incipiente recuperación del crédito, como por ejemplo la venta de automóviles o la venta de electrodomésticos. Sin embargo, por ejemplo, las ventas de supermercados, de lo que es el consumo básico, sigue desplomándose y hay algún otro sector que repunta, por ejemplo, la construcción, pero muy atado a los vaivenes cambiarios. Gracias, Alejandro Reboseo, desde Buenos Aires. Gracias a ustedes. Pero el dato más esperado por los mercados de todo el mundo era el índice de inflación de los Estados Unidos, que mostró un retroceso de una décima, ubicándose en el 2,9% anual. Es el nivel más bajo en más de 3 años y se ubicó ligeramente por debajo de las expectativas de los economistas consultados por los principales medios estadounidenses. Sin embargo, el incremento mensual de precios se ubicó en el 0,2%, el doble del valor registrado el mes pasado. El retroceso de la inflación se debió principalmente a los precios de vehículos, combustibles y prendas de vestir. Por su parte, fueron los servicios los que dieron el mayor impulso alcista a los precios. ¿Y qué nos dice el reciente reporte de la inflación en los Estados Unidos? Jesús García, ¿reduce el temor de una recesión en la primera economía mundial? Hola Paco, pues bueno, el reporte es más positivo de lo que se esperaba, como bien señalas. Sin embargo, pues hay una preocupación en cuanto a alimentos y la energía debido a la volatilidad que registran 4,1% y 4,2% interanual respectivamente en el índice de precios, según el nuevo reporte, y no se ve que vayan a bajar de una manera, digamos, significativa en los próximos reportes. También se reportan algunas preocupaciones en cuanto a transportes y servicios médicos que son esenciales para los estadounidenses. Sin embargo, el reporte en términos generales pues es positivo y se suma al reporte justamente de precios también de productores que se dio a conocer el día de ayer, que también fue a la baja de 0,1%, se esperaba de 0,2%, lo cual pues es importante. Hay que recordar que bueno, esto es esencial justamente para ayudar también a bajar los precios al menudeo o digamos directamente al público. Hoy entrevisté a Michael Negron, que es el asistente especial de la Casa Blanca para Política Económica, y justamente cuestionaba si había ya esta preocupación fuera sobre la recesión, se bajaba un poco, y él señalaba que bueno, hay que mantener, que si bien los datos eran positivos, pues hay que mantenerse, digamos, alerta a siguientes datos, pero destacó la recuperación de Estados Unidos en los últimos 17 meses después de la pandemia. También hay que recordar que la bolsa pues respondió de una manera bastante positiva. Hubo un ligero retroceso en la mañana del Nasdaq, pero está cerrando de una manera pues a la alza. ¿Y este reporte inflacionario afianza el camino de la Reserva Federal hacia la reducción de la tasa de interés? Así es, la semana pasada estábamos comentando aquí mismo en este mismo espacio que se estaban esperando estos reportes de índice de consumidor y de los productores justamente para determinar si se estaba afianzando ya ese camino hacia reducir la tasa de interés en los Estados Unidos. La Reserva Federal pues tiene reunión el 17 de septiembre y el 18 de septiembre donde podría tomar una decisión. La encuesta de Bloomberg, por ejemplo, señala que los economistas están empujando que sea un 0,25%, aunque algunos consideran que podría ser incluso el 0,50%. Está todavía si sería una decisión o la otra, pero se está imponiendo más el 0,25%. Sobre esto mismo pregunté también al asesor principal de la Casa Blanca sobre cuestiones económicas, Michael Negron, y me gustaría citarlo sobre esta parte que me parece fundamental. Es importante que la Fed tenga su independencia y no esté sujeta a presiones políticas, pero han señalado claramente que una reducción de la tasa parece ser más probable este otoño. Gracias, Jesús, desde Nueva York. Gracias, hasta luego.
En una jornada en la que muchas economías dieron a conocer sus datos de inflación, la del Reino Unido fue la primera que subió al escenario. El incremento de precios se ubicó en un 2,2%, mostrando una ligera subida respecto al dato publicado el mes anterior. Sin embargo, la noticia parece no preocupar a los mercados. La inflación no da tregua en Gran Bretaña. Los precios subieron un 2,2% interanual en julio, una cifra superior a junio, pero menos de lo que se temía. El Banco de Inglaterra había recortado tipos a principio de mes. Debemos garantizar que la política monetaria sea suficientemente restrictiva el tiempo que sea necesario, hasta llegar a la meta del 2%. Con los datos disponibles, el comité votó un recorte de las tasas de 0,25 puntos, hasta el 5%. Fue la primera rebaja desde la primavera de 2020. En la próxima reunión del comité en septiembre, se tomará en cuenta el nuevo dato de inflación para decidir el curso de la política monetaria. Los indicadores de presiones inflacionarias se mantienen elevados y la mejora reciente en la actividad económica aumenta el riesgo de presiones inflacionarias persistentes. La política monetaria deberá seguir siendo restrictiva el tiempo suficiente hasta que se disipen los riesgos para que la inflación se mantenga en torno al 2% en el medio plazo. Pese al reciente repunte inflacionario, el Banco de Inglaterra se encuentra cerca de su objetivo. Sin embargo, el aumento de los precios en el sector servicios preocupa al Banco Central. Pues hasta aquí la economía. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo y ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.